Hola, estamos hoy con la súper grata compañía de David, de Orni, alguien que nos conocemos hace casi 25 años, yo creo, ¿no? Y bueno, hoy inauguramos la exposición Omni, que es una exposición que se está haciendo en homenaje precisamente al grupo que se llamaba Omni Zona Franca, que en realidad eran dos grupos, ¿no? Omni y Zona Franca. Y bueno, estamos haciendo este homenaje como parte del ciclo de exposiciones de Documenta, en donde estamos haciendo una serie de recopilación, una especie de visita a proyectos que han sido importantes para la historia del arte independiente en Cuba. Y Omni, por supuesto, es uno de los hitos desde donde hay que pararse para entender qué cosa es la historia del arte independiente en Cuba y el devenir de las políticas culturales del Ministerio de Cultura y de la respuesta de los artistas a esas políticas. Desgraciadamente, como parte de la situación que existe en Cuba hoy, Amaury Pacheco, una de las personas homenajeadas en este ciclo, no pudo venir. Él hizo unas declaraciones que escucharemos a continuación. Y básicamente en estos momentos en Cuba estamos viviendo una situación en la cual el gobierno, el régimen, el Estado se adjudica el derecho a estar dentro de Cuba, es decir, a veces no te dejan salir y otras veces no te dejan entrar al país. Entonces, Amaury, digamos, ha estado en esta situación y ha tomado la decisión de no venir ante el riesgo de que no lo dejen regresar, como ha sucedido con varios de nuestros compañeros que han salido por alguna causa para un evento o a verse médicamente y después el gobierno de Cuba no lo ha dejado montarse en un avión y regresar a su país, lo cual es su derecho. Creo que pudiéramos empezar escuchando a Amaury, que nos hizo una grabación para evitar que le cortaran el internet. Y bueno, empecemos escuchando a Amaury, el mensaje de Amaury. Bueno, estamos aquí en el espacio Documenta. Quiero agradecer primeramente todo el esfuerzo que se ha hecho por aglutinar a tantos artistas y activistas cubanos en ese espacio que Instar está moviendo, promoviendo y haciéndolo visible. Mi nombre es Amaury Pacheco, soy el fundador y creador de Orni Zona Franca. Soy poeta, es mi centro por donde se mueve todas mis visiones y mis acciones. Y fundamos Orni Zona Franca el año de la crisis económica de Cuba, en los 90. Exacto, porque llamaron un periodo especial, esa manera eufemística de llamar ese momento, pero fue un periodo de crisis económica, todo en cero. A partir de ese momento, ya sabemos que un país en crisis, todo lo que tiene, lo que cae, hay movimientos que se van generando en el espacio de la comunidad. Las comunidades van sacando sus propios líderes, sus personas que quieren hacer. Y nosotros, como estábamos concentrados en la poesía, decidimos hacer una serie de acciones en función de activar a la ciudadanía. En primer momento, nos dimos cuenta que las calles cubanas estaban llenas de acciones. Muchos estaban en la calle tratando de sobrevivir, de buscar. Y nos preguntábamos si se necesitaba realmente un arte que estuviera en la galería o un arte vivo en el espacio público que interaccionara con las personas, ¿no? Y decidimos a partir de la poesía empezar a producir estas imágenes que dentro del espacio público cubano eran otras imágenes, ¿no? Pero ya con la configuración y las técnicas del arte. Y eso nos dio nos hizo ser más notables, ¿no? Y por lo tanto empezamos a articular discursos desde el espacio poético y simbólico, que era un gran tráfico en el espacio público cubano, ¿no? Realmente las imágenes eran contundentes
Y las imágenes que nosotros también movíamos eran contundentes. Empezamos ese tipo de acción. Y eso nos llevó a aglutinarnos un grupo de artistas jóvenes. Ninguno era egresado de la escuela, simplemente éramos autodidactas, veníamos de diferentes campos de conocimiento o de lo técnico de la vida cotidiana cubana y empezamos a articular. Pero el centro, como siempre he dicho, es la poesía. Nos reunimos en un espacio en Alamar, una ciudad que está al este de La Habana, como 7 kilómetros, un espacio de construcción socialista, ¿no? Edificios, como decía el poeta Alfredo, como decreto, pero que le daban espacio a muchos obreros de Cuba, ¿no? En este caso. Y en este espacio que se caracterizó siempre por, de alguna manera, acoger la alternatividad o los proyectos de vanguardia, en ese lugar nosotros decidimos, en la Casa de Cultura de Alamar, hacer el espacio OMNI, que estaba sustentado en un taller. Era muy importante para nosotros tener un taller. El taller es un espacio de encuentro donde las cosas se hablan, se conversan, se realizan, se recibe información, se reanudan los contenidos y se ponen en práctica. Y como éramos un grupo básicamente comunitario, nuestras ideas eran que el arte debería resolver algunos de los problemas de la comunidad. Es decir, nos comparábamos con el zapatero hace zapatos, resuelve un problema específico de la comunidad. Y la poesía, bueno, sí, va a la emoción, el arte también va a la emoción, pero se pueden movilizar determinados contenidos donde produzca ese despertar creativo de los cubanos. Pues estábamos en economía cero, periodo especial, como llamaron, y ahí empezamos a hacer una serie de performances, ¿no? Construimos nuestro festival, el Festival Poesía Sin Fin, que es una suerte de mancomunión de todas las artes y de también prácticas extractísticas, porque toda la experiencia de nosotros estaba en el espacio comunitario, desde allí cómo resolver con la imagen, cómo resolver con la voz y las acciones determinadas situaciones que se nos presentaban en el espacio público de nuestra comunidad y establecer vínculos memorables, ¿no? En este caso, volver a la comunidad creativa. De hecho, y un mapa de posibilidades que estábamos buscando. Bueno, allí nos reunimos, como les dije anteriormente, muchos jóvenes que teníamos ideas de renovar la realidad, partiendo de construir primeramente un espacio alternativo, un espacio alterno, ¿no? Estamos hablando de Cuba, que hay un régimen autoritario y totalitario que básicamente se mete a las ideas, es un estado grande que está en todas partes, vigila todo. Y simplemente construir una vía alternativa ya era un proceso muy poderoso. Claro, como estábamos en crisis, realmente las grietas al sistema se podían ver y se podían cruzar. Y a partir de esas grietas nosotros establecimos estas coordenadas para crear la posibilidad creativa. También de la construcción de un ciudadano. ¿Sí? Porque nosotros no solo era poetizar la realidad, sino era activar a través de la poesía una ciudadanía. En ese primer momento no conocíamos cómo ser un ciudadano. Simplemente nuestras acciones nos fueron encaminando. Cada acción, cada diálogo con el espacio, con las personas, apoyándonos en las necesidades de las historias que nos contaban, de las propuestas que nos hacían, nosotros inmediatamente creábamos una acción. Y pongo un ejemplo muy sencillo. En Alamar hubo un tiempo que las paradas como que desaparecieron y no habían asientos en las paradas. Y entonces en el espacio de nosotros, en el taller,
es bendito en ese sentido por la triangulación, por el encuentro, por las miradas constantes entre nosotros. Llegó una persona que nos planteó que sobre la situación en la comunidad. Y de ahí decidimos hacer una acción para resolver ese asunto específico y llamar la atención. ¿Qué hicimos? Recogimos todas las sillas que nosotros teníamos en el taller, y las llevamos a las paradas y las pusimos para que las personas se sentaran, ¿sí? Y esperaran el ómnibus, el transporte tranquilamente, mientras nosotros leíamos poesía. Y así estuvimos prácticamente un día haciendo este trabajo. Pues, llega las autoridades, como sabemos, estamos hablando de un sistema urbanitario, y comienzan a intervenir ahí en la parada, que nosotros no teníamos licencia para poner sillas, que eso era una violación. Pero en definitiva, lo que se creó fue un espacio de encuentro entre artistas, el gobierno municipal, donde la gente le planteó cuál era la situación real que había con las paradas. Y bueno, como siempre, terminan las cosas desalojándonos de los espacios, sacando la experiencia hasta adelante, pero los próximos días, después del performance, empezaron a ponerle asiento a las paradas. Eso fue una experiencia para nosotros vital, porque nos dimos cuenta de la fuerza que tenía la imagen, de la fuerza que tenía intervenir ahí en el espacio donde se estaba dando el conflicto. Y las soluciones desde el punto de vista poético que nosotros estábamos compartiendo, es decir, convocando en ese momento, ¿no? Y se estableció entonces una relación muy armónica entre nosotros como artistas y la comunidad. Y ahí, bueno, empezamos a intervenir espacios, bueno, de la galería, empezamos a hacer acciones en La Habana, es decir, ya en el espacio metropolitano, es decir, el espacio de La Habana, nosotros estábamos en Panamá, y hacer nuestras acciones poéticas. Esto, en un primer momento, sucesivamente nos fue agregando la vigilancia por parte de la seguridad del Estado, porque estamos hablando de un sistema totalitarista, todas las acciones que hacíamos siempre eran vigiladas, muy vigiladas de cerca. Pero nosotros, con la mezcla que teníamos de utilizar las mismas metáforas que la revolución planteaba, pero en vez de dejarlas ahí paradas, nosotros la movilizábamos y lo convertíamos en una posibilidad real para nosotros. Si un cartel decía nadie puede quitarnos la esperanza, nosotros hacíamos acciones en función de eso. Si nadie nos puede quitar la esperanza, si trabajábamos desde esos mismos bordes donde nos permitía alcanzar la posibilidad de la imagen, de la frase, convertirla en una oportunidad. Así, también nos hicimos cargo de tradiciones como la caminata Rincón. Esa era muy importante, fue una acción muy importante para nosotros, porque en esa acción iban los sueños. Cada pueblo, supongo que cada país tenga una peregrinación. Las peregrinaciones, las personas llevan sus votos, sus ideas de nación que tienen, la necesidad de prosperar, y ahí nosotros insertábamos esta experiencia operativa de la poesía mezclada con espiritualidad y muy performatizada, ¿no? Que creaba un impacto de relación, que para mí el Rincón era como un oráculo, ¿no? Realmente ir allí era ver las ideas, la situación por la que estaba pasando el pueblo cubano cada año. Cada año era como una lectura para nosotros, y una lectura específica de lo que sentía el cubano. Podíamos medir allí. Y después, bueno, eso servía para todo el año nosotros hacer acciones, intervenir en los espacios. Nuestro proyecto fue reciente, fue tomando cada día más espacio en la calle, nos fueron invitando a festivales, fuimos
creando ese vínculo también con el arte cubano, porque de alguna manera nosotros nacimos del espacio comunitario, no una cercanía directamente con la experiencia esta del arte, sino más bien nuestras acciones nos llevaron a relacionarnos y establecer una conexión con los artistas de la academia, con las diferentes galerías del país, ¿no? Y bueno, estuvimos haciendo nuestra acción. Otro punto importante es cuando ya nosotros empezamos a darnos cuenta de ese espacio que decían que se hablaba de contrarrevolucionario. Ahí inmediatamente nosotros empezamos con ideas muy sencillas, es decir, queremos conocer al otro, al que es segregado, al que es contrarrevolucionario, al que es gusano. ¿Por qué es gusano? ¿Qué es lo que lo define como eso? ¿Por qué el gobierno acomete con estas personas? Entonces empezamos a romper esos puentes. Todo el trabajo primero de nosotros era extender los límites de las instituciones, ampliarlo para que entrara esa otra parte de Cuba que había sido relegada, ¿no? Esos puentes nos permitieron primeramente entrar en el espacio de la disidencia cubana y comenzar a establecer vínculos y conocimientos, ¿no? Siempre nosotros tratamos de estar en una línea artística, cultural, cívica, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta también que el activismo era una gran posibilidad. Y para mí, un gran desempeño desde el punto de vista poético. Uno puede ser activista de la mariposa, activista de los árboles, es decir, es muy puntual. Y las personas pueden desempeñar toda su acción en función de eso. Cuando nosotros unimos esa mezcla entre el arte, la cultura, el activismo, se creó ese otro marco de posibilidades para nosotros. Bueno, ¿cómo decir? Que se nos abrió la posibilidad y por lo tanto la vigilancia más extrema del régimen sobre nosotros. Nosotros logramos tener festivales, estoy hablando de Hoy Zona Franca, que es una conjunción entre la literatura y las artes plásticas, en ese recinto que anteriormente la daban nada más. Logramos articular perfectamente y tener ese taller y también tener un festival. Un festival donde en un primer momento nosotros como poetas, la mayoría eran poetas, decidimos no publicar, sino establecer una parte de acción a través de los festivales. Los festivales se convirtieron en una gran posibilidad para nosotros porque fue el encuentro directo. Nos dimos cuenta de que un festival es un libro in situ, abierto en el momento, y donde se aprendía a mucha velocidad, donde se interactuaba con las personas, donde se podían trabar acciones para las cosas que íbamos a hacer futuramente. Ya inmediatamente también estaba corriendo, estamos hablando de los 90, no solo, bueno, nosotros éramos una línea de trabajo, pero también se movía la disidencia cubana, había grandes problemas en el espacio político, en el espacio cívico cubano, y fuimos viendo un país más complejo, un país que se iba complejizando a la medida que nosotros lo íbamos entendiendo, a la medida que la poesía y el arte nos permitía con toda su instrumentalidad penetrar, ¿no? Y establecernos en ese lenguaje previo al habla que es un espacio simbólico, y desde ahí conversábamos, desde ese espacio simbólico y la emoción podíamos establecer un campo de relación secreto, directo, con el transeúnte o el cubano en general. Por lo tanto, empezamos esos diálogos con la oposición, nos dimos cuenta que así muy sencillo, que eran cubanos, que definitivamente no querían compartir esa idea del socialismo, que habían de alguna manera sufrido los desmanes, y eso arrojó, ¿cómo decir? Nos trajo una persecución más directa.
Por lo tanto, ya en el 2009, después de nosotros tener 11 años de actividad en la zona franca, aquí en la Casa de la Cultura, nosotros somos desalojados, intervenidos por la policía, por, por la seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura, y nos desalojan de la Galería Fallas Amigos, un espacio, diríamos, hablando así en términos militares, cuartel general, donde nosotros realmente teníamos ese taller de interacción. Ya desde ese momento, lo que nosotros estábamos construyendo en un primer instante, que era un espacio alternativo, un estirar los límites de las instituciones, eso se quiebra, ¿no? Y ahí es cuando nos plantea Roja y el Ministerio de Cultura, que ya hay divorcio directamente con la experiencia que nosotros estábamos moviendo. Ya definitivamente, como el espacio cubano, espacio cubano que ha generado el régimen comunista es un espacio de exclusión, o es esto o es lo otro. Por lo tanto, ya el espacio que habíamos explorado de los contrarrevolucionarios definitivamente fue el espacio que nos quedó. No obstante, nosotros siempre tuvimos una línea muy humanista, muy espiritual, de conexión, a pesar de que sabíamos los males que habían sufrido las personas que de alguna manera pensaban diferente, no de acción, sino simplemente pensar diferente, cómo eran perseguidos. Ya a partir de ese momento, nuestras acciones se encaminan a dialogar ya más directamente con esos grupos, pero siempre estar anclado en la comunidad y establecer y poner toda nuestra experiencia en función de determinadas campañas del activismo, ¿no? De los derechos humanos. De ahí también nos anclamos en los derechos humanos, algo vital que no fue con la construcción de un espacio político, sino fue un espacio de humanos, de estos derechos. Y a partir de ahí nuestro arte también se encaminó a promover esas ideas a partir del hecho de la cultura, a promover derechos que nosotros como ciudadanos, que ya anteriormente nosotros estábamos buscando, ya eran definitivos. Ya después que uno despierta esa realidad, ya, ¡boom!, más nunca vuelves a las gradas, ¿no? Ya te queda en esa constancia. Como siempre, todas las generaciones que deciden hacer algo son, sí, sacan del país, son desterrados prácticamente por los diferentes métodos que tiene el régimen para desterrarte, para calumniarte, para amedrentarte. En definitiva, las personas tienen una vida y deciden continuar su batalla en otras partes del mundo. Así también le sucedió ahora en Zona Franca. Muchos están fuera, están en Estados Unidos, están en Europa. Ya a partir de ahí, como que ya no hubo esa actividad, ¿no?, de esos festivales, de esa propuesta. Nosotros también estaba, no solo nosotros, sino también estaba el Festival de Rap, que de alguna manera fue una voz contundente, donde muchos poetas, hip hop, en este caso raperos, decidieron alzar su voz en los temas raciales, en los temas del feminismo, y todo eso como que a nosotros como artistas, que no era solamente estar sumergido en la estafa, en el espacio simbólico, sino bajar a tierra todo ese caudal, todo ese potencial, todo ese contenido y convertirlo en la posibilidad ciudadana. A partir de ahí, bueno, a partir no, desde ese lugar se movía todos los contenidos de nosotros. Bueno, a grandes rasgos, esta es Abuelo de Ave, ¿no? Esta es más o menos la historia, una parte de la historia de Orni Zona Franca, su relación, su interacción ciudadana, ¿no? Y con el arte y la poesía moviendo todos los territorios posibles. Le agradezco la presencia y las orejas amigas por oír esta historia que ahora se cuenta de alguna manera en documento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Mauri, que como siempre es una presencia indispensable para entender lo que es el arte independiente en Cuba y también, bueno, estamos desgraciadamente sufriendo quizás un poco su ausencia porque él tiene una energía que es irreemplazable. Aquí tenemos otra persona que en la energía también es irreemplazable, que es Davidcito de OVNI. Y bueno, yo quisiera, escuchamos a Mauri hacer como una historia en síntesis de todo lo que sucedió con OVNI desde principio a fin. Yo quisiera empezar por, sobre todo para la gente que no son cubanos, definiendo qué cosa es Alamar y cuál ha sido su potencial creativo a través de los años, ¿no? Bueno, gracias primero por invitarme aquí, Tania, coño, ¿verdad? Qué oportunidad para exponer al mundo lo que vivimos ahí en Cuba a los artistas independientes. El proyecto Omni Zona Franca se forma en la ciudad de Alamar, que es una ciudad al este de La Habana. Es un housing project, el más grande del mundo. Estamos hablando de más de 123,000 habitantes en edificios todos iguales. Ahora, al ser una ciudad joven de los años 70, no tiene tradiciones como la ciudad, no sé, de Guanabacoa o otras ciudades que tienen todo lo que viene desde la rumba o desde los aborígenes. Y es una ciudad joven donde se mezclan todos los técnicos del campo socialista europeo con todos los exiliados de las dictaduras latinoamericanas y microbrigadas de distintas partes del país que construyen sus propios edificios. O sea, el edificio de los marineros, el edificio de los deportistas, el edificio de toda la sociedad. Entonces, al ser una ciudad joven, sin tradiciones, pasa lo mismo que pasa en los housing projects de Francia o de New York, que empiezan a mezclarse todas estas interculturalidades y empieza a construirse en una ciudad. Esta ciudad el gobierno la construye pensando en crear ahí un hombre nuevo. Es como un experimento socialista, donde para tener apartamentos al principio de esta ciudad tú no podías tener una foto de Jesucristo o un eleguá o algún tipo de identidad de género diferente al clásico persona heterosexual, comunista, etcétera. Por lo tanto, la gente a principio tenía que esconder sus eleguá detrás de los closets, las fotos de Cristo en los closets, y para poder ser una persona, digamos, nueva de esta que quería crear la revolución. Entonces, sí aparece un hombre nuevo, pero es un hombre nuevo que es la mezcla de todas estas culturas de Europa, Latinoamérica y diferentes partes del país en una ciudad sin tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que en Cuba aparecen los primeros festivales de rock and roll de Cuba, que rock and roll es una música que estuvo prohibida durante muchos años en Cuba, que al gobierno cubano aún no le gusta ese tipo de música. Entonces se desarrolla el movimiento de hip hop cubano también en la ciudad de Alamar, que es un género que al gobierno tampoco le gusta. Entonces ahí tenemos, no sé, a Juan Blanco, que es pionero de la música electroacústica. Ahí se dan muchos proyectos como Alternativa, El Quijote, que eran uniones de latinoamericanos con cubanos. Y sí empiezan a salir una serie de movimientos. Entonces Alamar se convierte en una cuna de arte nuevo y de un hombre nuevo, pero un hombre nuevo que trae rock and roll, hip hop, performance. Entonces, yo vengo de la generación del movimiento del hip hop y junto con el movimiento de hip hop se empieza a nuclear un grupo que es el proyecto Omni Zona Franca, que es una mezcla de un grupo de poetas y un grupo de escultores. En medio del periodo especial y en medio de toda esa Habana. Cuando tú dices que se juntan, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, estábamos en una casa de cultura de Alamar. Yo era un niño, yo dejé la escuela con 16 años. Yo empiezo a participar de este proyecto cultural con 12 años, o sea, era un niño. Y yo recuerdo que yo me fugaba de la escuela y llegaba y estaban los escultores tallando madera. Al lado había como otro taller y habían poetas. Entonces, eran artistas que estaban radicados en una galería de arte, en los talleres de la galería.
ahí radicaban todos estos artistas. Y esa misma interacción hace que surja el proyecto Omni Zona Franca, que también surge como unas ganas de intervenir en la comunidad, ¿no? Es un proyecto comunitario. Ahora Mauri estuvo explicando aquí en el video cómo siempre utilizamos el arte como intervención pública. Por ejemplo, cuando en las paradas de ómnibus no había asientos, nosotros llevábamos asientos a las paradas y leíamos poesía. O cuando el camión de la basura no recogía la basura, amanecían hombres dentro de los tanques de basura con los pies hacia afuera como si estuvieran muertos ahí. Entonces, siempre usamos este tipo de intervención pública para la comunidad. Empezamos a mezclar el arte total, o sea, el arte plástica, poesía, teatro, danza, periodismo, y empezamos a abrir como una especie de núcleo donde empezaron a venir todos estos artistas de vanguardia. Y aquí viene una parte interesante porque es la parte donde empezamos a chocar con las instituciones cubanas. Porque nosotros... Antes empieza a hablar de cómo chocaron. ¿Cómo lograron integrarse ustedes? O sea, ¿cómo lograron tener ese espacio de tolerancia en la Casa de la Cultura? Porque a veces sucede que en estos lugares marginales o en estos lugares lejos del centro, como que hay menos atención, digamos, y a veces Pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lograron? Bueno, la Casa de Cultura de Alamar es un edificio donde está la Casa de la Cultura, el Municipio de Cultura y la Galería de Arte de Alamar. Están los tres en un edificio, pero son instituciones separadas. Y esto es un grupo de seres humanos que está en los talleres de la Galería de Arte. Son artistas que trabajan en los talleres de la galería. ¿Qué pasa? Que esta Galería de Arte la construyen los mismos artistas. Y muchos de estos artistas todavía trabajaban ahí, como Roura. O sea que es una galería que como Alamar la construyen los propios habitantes de los edificios, también la Galería de Arte la construyen los propios artistas. Entonces había como un sentido de pertenencia, había al haber en Alamar toda esta mezcla con gente de América Latina, de Europa, pues la política cultural era un poco más abierta en ese sentido, porque eran todos los exilados de la dictadura latinoamericana, mucha gente que sí tenían como cierta unidad de ideas con lo que era la Revolución Cubana, toda esta gente de Chile, de Latinoamérica en general. Entonces, las políticas culturales eran un poco más abiertas ahí. Nosotros caemos ahí, pero caemos en una generación que ya es más de hip hop, es más de denuncia social. En un momento donde empieza a aparecer también toda la blogósfera y todas las revistas independientes y todos los bloggers. Aquí tenemos a Isabel, que ella estaba en aquellos tiempos también con Lando Luis Pardo y toda esta gente, y Giovanni Sánchez. O sea, salen los ardianos. Es toda una generación que empieza a mover una visión crítica de la realidad cubana, una visión de cambio, que fue por donde me quedé ahorita, que ahí empezamos a chocar con las instituciones. O sea, que ahora es que quiero hablar de esto que pasa en Cuba, que es que en Cuba el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos estos ministerios responden a un partido, que es el Partido Comunista de Cuba. Y desde este partido es que se dictan las políticas culturales, las políticas de educación, las políticas respecto a la medicina, al transporte, a la economía. O sea que no existen espacios independientes como un cine, un teatro o una galería donde, no sé, vas a cantar un teatro, el director del teatro no tiene una estética propia, ni formal, ni estética, ni nada, ni una visión muy personal de lo que es el arte. Para una persona tener el dominio de administrar un espacio como ese, como un cine, como un teatro, tiene que ser del Partido Comunista de Cuba y tiene que responder a la política del Partido Comunista de Cuba. Entonces, el Partido Comunista de Cuba, como es dueño de la prensa, de la televisión y de todos estos espacios, los utiliza para dar un discurso triunfalista de la Revolución Cubana. O sea, un discurso de que somos inclusivos, no hay racismo, no hay machismo, no hay problemas de drogas, de prostitución, no hay... O sea, es un discurso triunfalista. Y todos estos artistas, periodistas independientes y músicos que tienen un discurso crítico con lo que pasa en la sociedad cubana o que traen propuestas
sencillamente transgreden, no sé, a nivel de moda, de estética, chocan con este discurso triunfalista del Partido Comunista. Y lo que pasa es que nosotros queríamos hacer una exposición de pintura, por ejemplo, y queríamos poner una bandera hecha de periódicos, de noticias nacionales, y nos mandaban un comité censor. Entonces empezamos a tener conflicto con las instituciones, porque empezamos a invitar a artistas que ya tenían un discurso más crítico hacia la forma en que se organiza el gobierno cubano y las políticas culturales. Y el gobierno cubano nos declara enemigos de la revolución. Va a la galería de arte donde nosotros estábamos radicando y nos expulsan de la galería de arte. Nos desalojan de la galería de arte y nos prohíben desde entonces en todos los espacios públicos del país, ya sea cine, televisión, teatro, plazas públicas, quedamos prohibidos. Y empezaron a hacer reuniones en los centros de trabajo de la ciudad de Alamar con fotos de nosotros, a explicarle a la gente que nosotros éramos el enemigo, que trabajábamos para la CIA, que estábamos para derrocar a la revolución, y empezaron a difamarnos como personas. Eso le pasa a todos los artistas independientes cubanos que tratan de proponer algo, ¿no? Entonces, desde el año 2009, nos expulsan del sistema cultural cubano y fundamos lo que le llamamos casas templos del arte. Empezamos a hacer arte en nuestras propias casas. Entonces empezamos a invitar a las mismas personas, periodistas independientes, músicos, poetas, realizadores de cine. Empezamos a hacer muestras de cine, ferias espirituales, peregrinaciones, y todo esto ya con tensión policial, con mítines repudios organizados por el Partido Comunista de Cuba. Y hemos llegado al punto que estamos hoy, donde si yo quiero hacer un concierto en mi casa, me rodean la casa de policía y de la seguridad del Estado, y no dejan que la gente vaya a mi casa, mis amigos, a compartir un libro, a leer unos poemas o a ver una película juntos, y no nos permiten hacer eso. Y eso contrasta, esa cantidad de patrullas de policía contrasta con que no hay ambulancia para los enfermos en las calles, no hay medicina en los hospitales, la gente está muriendo en su casa porque no llega una ambulancia. Entonces, para un artista, tienen todo un ejército de militares y carros de policía a disposición. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Nosotros como grupo estamos asediados por la policía política, y hay amigos de nosotros que están en prisión en estos momentos, sencillamente por tener un discurso propositivo, por tener una estética diferente a lo que dicta el Partido Comunista de Cuba, porque nos preocupa el maltrato a la mujer, porque nos preocupa la segregación racial, porque nos preocupa todos los problemas que tenemos de representatividad, porque ese Estado no nos representa como agente de cambio, como agente que propone, que quiere cambiar. Y puedo decir aquí que por lo menos el círculo de personas que yo conozco, de amistades que han devenido en opositores y disidentes políticos, son personas sensibles, son personas tranquilas que sencillamente empezaron proponiendo una idea y han terminado convertidos en enemigos de la revolución, han terminado en las cárceles y asediados por la policía. Eso es un poco el estado actual en el que nos encontramos el movimiento independiente cubano y nuestro proyecto Omni Zona Franca, que prácticamente se ha desintegrado. Nos han obligado a marchar del país, donde hemos podido tener otras oportunidades. Yo puedo ser artista aquí, yo puedo cantar aquí, yo puedo ser un artista, pero en mi país no me dejan. Y me están dejando salir ahora porque quieren que yo me quede afuera de Cuba. Es como, ok, acábate de quedar allá afuera y no vires porque aquí no te vamos a dejar hacer arte. Es triste porque uno quiere hacer arte en su país, pero bueno. Sí, es la realidad. Quiero mirar un poco hacia atrás y pensar algo que los caracterizó a ustedes, que fue como una conciencia histórica, porque en Cuba han habido muchos proyectos independientes, pero la gente ni se da cuenta de lo que está haciendo, lo hacen, y después, 10 años después, tú los vas a ver y no tienen ni una foto, ¿no? En el caso de Omni es lo contrario, ustedes tuvieron siempre como una conciencia de la documentación. Incluso ustedes fueron de las primeras personas que empezaron a hacer videoclips y tener todo registrado en video. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con la tecnología, con la memoria, con
con entender qué estaban haciendo ustedes en ese momento? ¿Cuán conscientes eran ustedes? Bueno, lo que pasa es que en la tecnología encontramos un espacio donde teníamos la libertad de dejar plasmado nuestras ideas, nuestras proposiciones, nuestro pensamiento, porque evidentemente no existen espacios legales, espacios donde uno pueda ir con libertad a exponer su manera de pensar. Incluso las mismas reuniones con la policía política y la seguridad del Estado son reuniones con personas que cumplen órdenes, que vienen a decirte que no salgas de tu casa, que tienes prohibido salir, y uno no tiene la oportunidad de hablar con ningún funcionario público o alguien para hacer este tipo de propuestas de cambio de lo que queremos para la sociedad. Entonces, la tecnología, lo que es la fotografía, el video, la grabación de audio, nos ha permitido un espacio de libertad donde dejar plasmado nuestro pensamiento y donde nos ha permitido contar nuestra propia historia, porque la seguridad del Estado tiene constantemente una historia paralela de lo que es el arte independiente en Cuba, que trata de satanizar, de hundir la imagen pública de los artistas independientes que no responden a la ideología del Partido Comunista de Cuba. Entonces, la tecnología nos ha servido como ese espacio indispensable. Sin eso, no existiéramos hoy, porque de hecho ya nuestro grupo está prácticamente desintegrado. Si no fuera por todas esas imágenes que están ahora mismo en esta sala aquí adentro expuestas durante todos estos días, si no fuera por esa foto, por esos audios que grabamos, no existiéramos. Los discos, no existiéramos ahora. ¿Qué tú crees que pueda suceder, digamos, en esos, o sea, qué está sucediendo ahora en Alamar? Ya tú te mudaste para Guanabacoa, ¿fue? Pero bueno, ¿qué está sucediendo en Alamar ahora? ¿Qué ha sucedido después del cierre qué sucedió después del cierre? Es interesante porque después de toda esta época de los grupos latinos como el Quijote, la bicicleta, después que vienen los festivales de rock and roll. ¿Qué eran los grupos latinos? Era una mezcla de cubanos y latinoamericanos que estaban en Alamar haciendo proyectos de arte. Después de todos estos grupos, después del festival de rock and roll, después del movimiento de hip hop, viene Omni Zona Franca con lo que es el performance y lo que es llevar todo este arte que es un poco más de el poema, la literatura, los libros, llevarlo a la comunidad, a los barrios más underground, donde no hay este tipo de relación con el arte y con la vida. El grupo de nosotros viene a ser como un crisol de Alamar. ¿Y qué pasa? Que después del grupo de nosotros, ya la política cultural del gobierno es que no vuelva a suceder algo así en Alamar. Alamar se ha convertido realmente en una ciudad dormitorio donde la gente llega a dormir y en la mañana sale hacia La Habana o a otros lugares a trabajar. Son muchos edificios todos iguales, sin un teatro, sin un cine, o sea, ahora mismo en Alamar no hay cultura. Y la cultura que hay, bueno, son las actividades que programa el Partido Comunista de Cuba, o sea, el Salón de Arte Erótico, con su comité censor del partido y exposiciones de un arte gris, un arte que no propone, que no critica, que no cambia. O sea, ya Alamar, desgraciadamente, no es el Alamar aquel. Yo me tuve que mudar a otra ciudad porque frente a mi casa me estaban haciendo mítines, repudio diarios en las actividades y me fui a un barrio un poco más tradicional como Guanabacoa. ¿Qué pasó con David específicamente? O sea, una vez que te vas de Alamar, una vez que, bueno, ya se termina todo el movimiento hip hop que había en Alamar, que también es eliminado por el gobierno, que se termina Rotilla también, que es un evento del que vamos a hablar más adelante, Puños Arriba, todas esas iniciativas que parecían que daban un espacio a la institución de tolerancia, pero bueno, eso sabía que era falso, entonces duró poco. Pero ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Háblanos un poco de tu estudio. Durante todo ese tiempo yo decidí lo que es a mi persona, a David de Omni como artista, como seguir haciendo mi obra, pero me enfoqué también en tratar de ganarme la vida de otra manera porque era imposible como un artista. Entonces me hice ingeniero en mezcla y masterización de sonido. Viajando fuera de Cuba,
pude obtener equipos de primera calidad que en Cuba no existen y que uno trabajando fuera en otro país lo puede conseguir. Y me armé uno de los mejores estudios de Cuba, lo tengo en mi casa, y empecé a trabajar en lo que es la mezcla, la masterización y eso. Entonces, a nivel de proyección social, lo que hice fue que empecé a apoyar a otros artistas que no estaban como marcados todavía, este tipo de cosas, y empecé a apoyar con tecnología, con la tecnología que yo podía importar. O sea, pude importar mi propio sistema de audio, mi sistema de luces, y lo que hacía era apoyar a otros artistas, no sé, ayudarlos con hospedaje, con transporte, con audio, luces, para que pudieran hacer espacios donde hubiera libertad de expresión, donde pudieran cantar artistas emergentes con un discurso fuerte, crítico, y empecé a fundar varios espacios así por toda la isla. Llegué a hacer varios estudios de grabaciones, a ayudar a varios festivales grandes de hip hop y de música independiente, donde yo no aparecía mi nombre o no aparecía nada. Yo sencillamente iba ahí de público, de vez en cuando sí cantaba, pero sin promoción, sin ese tipo de cosas. Y empecé a actuar así por debajo durante mucho tiempo. Experimenté también con la política, ¿no? Porque también cuando viajaba, participé como 2 veces en la Cumbre de las Américas representando a la sociedad civil cubana, porque el gobierno cubano, cuando participa en estas cumbres, tiene su propia sociedad civil, que es el Comité de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la FMC, son una sociedad civil que en verdad es un partido comunista con diferentes nombres, y vi esa oportunidad de participar en estos eventos y exponer a la sociedad civil de Latinoamérica y del mundo, también de Europa, la realidad de lo que es ser un artista independiente en Cuba, de cómo tratan a las personas que piensan diferente en Cuba. Y sí, participé varias veces en este tipo de cumbre. Estuve en la OEA también, en la Organización de Estados Americanos, exponiendo a todos los embajadores de la OEA, de América completa, qué es lo que es ser un artista independiente en Cuba, cómo el Partido Comunista domina todas las áreas de la sociedad y cómo hay represión que llega incluso hasta la cárcel con los artistas cubanos. Y estuve experimentando con ese tipo de mundo. Conocí diputados, presidentes, senadores, hasta que llegué a la conclusión de zapatero a su zapato. Y volví al arte, porque para eso hay que tener talento, y para vivir ese mundo de la política hay que nacer y tener cierta, es una profesión. Y entonces no se puede ser alumno de todo y maestro de nada. Y volví al arte, a mi mezcla, a mi masterización de audio, a ayudar a artistas emergentes que tengan algún tipo de discurso que me interese, como algo que sea una propuesta de cambio para la sociedad. Y estoy ahí tranquilo en mi casa, prohibidísimo ahí on the ground, en mi estudio de grabaciones. Bueno, estás hablando de tu arte. Háblanos un poco de cómo tú concibes tu música, qué impacto ha tenido tus letras, las letras de tus canciones, a nivel incluso popular, y también cómo tú has usado las redes sociales para, como eres un artista prohibido, pues nada, háblanos un poco de eso, de tu estética, tus lyrics, o sea, tus textos. Bueno, evidentemente, como vengo de la generación del hip hop, la influencia más fuerte que yo tengo en mi música es el hip hop. Ahora, el hip hop es una influencia que no fue opcional para mí. No fue tanto que yo elegí eso, más bien que crecí en ese ambiente, donde había hip hop lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, eso me influenció. Ahora, a nivel estético, de letra, de pensamiento, me formé más con lo que es la poesía, el performance y el arte más en general, más abierto. Entonces, la música que hago tiene una influencia muy fuerte del hip hop, pero en verdad está muy cargado de lo que es enfocarme en el cambio social, en la propuesta, en la transgresión, en hablar de los derechos humanos, la libertad, y hablar de la libertad y de los derechos con nombre y apellido, porque la libertad en sí es un concepto abstracto. No, y la libertad es real cuando estamos hablando de libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión, ese tipo de libertades. Entonces el amor,
la libertad, la verdad. Ese tipo de conceptos tienen nombre y apellido. Entonces mi música, más allá de hablar de qué lindo es el amor, qué linda es la libertad o qué lindo es la amistad o el respeto, yo hablo de ciertas libertades, de cierto amor, de cierto respeto y me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas y aterrizarlo a mi realidad, a lo que realmente vive el cubano y he basado mis letras en eso, con un lenguaje que medie entre lo popular sin caer en la falta de respeto, pero un lenguaje bien popular y combinado con todas las visiones poéticas que aprendí en mi grupo, usando la palabra como un instrumento para crear realidades y ese tipo de cosas. Más o menos mi música, mi arte, mi cosa. Y bueno, el impacto en la gente, por supuesto que es raro porque mi público, como estoy prohibido, son amigos míos, son ustedes. Son los amigos míos. Conozco, cuando hago un concierto, no sé, tengo un récord de 300 personas y los conozco a todos. Y además son gente que me han inspirado a mí, que me han servido como luz para mi vida, que me han influenciado como artista y son gente que yo respeto. Y si yo no he parado de hacer música es porque ese tipo de personas me han dicho que estoy bien, ¿me entiendes? Como, oye, está bueno lo tuyo. Porque si me voy a guiar por un artista normal, por un público más amplio, más, en verdad soy famoso en la ducha, ¿me entiendes? Me conocen ahí en la ducha de mi casa. Pero ese público que tengo de un público de tanques pensantes, compartir y nutrirme y que mi arte le sirva a esas personas y que haya gente, músicos como Abel Sky, que es un músico emergente que escuchó mi música y eso lo influenció y le hizo cambiar y le hizo enfocarse en un tipo de arte y de música. Entonces, ver que ha tenido resultados, que ha influenciado en algunos seres humanos que están tratando de aportarle a la comunidad, a la sociedad, me ha hecho permanecer. Y como te decía ahorita, como es imposible ahora mismo tener un diálogo directo con alguna o con alguna entidad oficial que esté ahí como para escuchar al pueblo realmente, para hacer un cambio, he tenido que ir directamente a mi música y dialogar desde ahí sin pedir permiso, usando las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y ese tipo de plataformas para tener ya mi diálogo directo con la comunidad en general. Bueno, yo quiero darle las gracias a ti y a Omni en general y todo el movimiento que significó Omni. Yo era una de las personas que de jovencita cruzaba el puente de La Habana, o sea, la bahía esa de La Habana, el túnel de La Habana, y llegaba ahí a la mar a ver lo que estaba pasando y a participar. Hubiera querido ir más veces, pero bueno. Y bueno, nada, darle las gracias porque de verdad que en Cuba hay un antes y un después de OVNI y es algo que marcó muchísimas personas y que inspiró muchísimos otros proyectos. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Quisiera saber qué pasa con los raperos en este momento, que para mí estuvieron los primeros o los pocos gente de la cultura que protestaron contra la violencia del 11 de julio, etc. Y además estuvieron siempre cantantes con un gesto político o por lo menos crítico en sus canciones. ¿Qué está pasando con ellos? Ellos tienen sus lugares, decimos, secretos, privados, donde se pueden articulizar. Bueno, hay espacios nuevos, ahorita yo estoy hablando de eso, que son espacios de artistas nuevos que no están en una lista negra todavía. Entonces, estos artistas nuevos que no están en una lista negra, de vez en cuando dejan cantar en sus espacios a otros artistas que tienen un discurso más fuerte, que están emergiendo ahora. Hay como nuevos artistas que están haciendo cosas interesantes. Ahora, los raperos más críticos del gobierno, los más fuertes, los que hablan más directamente sobre lo que está pasando, la mayoría están viviendo fuera de Cuba. En Cuba quedaremos 4 o 5 que estamos muy prohibidos, que no podemos cantar en ninguna parte, ni en nuestras propias casas.
Entonces el gobierno cubano hizo su agencia cubana de rap, que es del Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura responde al Partido Comunista de Cuba. De hecho, el presidente de la agencia cubana de rap, Rubén, tiene una medalla que le dio el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y él mismo hace reuniones con los raperos para decir, no sé, que yo soy el enemigo, que trabajo para la CIA, ¿sabes? Entonces es una institución de raperos que trabajan para el gobierno, y eso es lo que tiene permiso para actuar en cines, teatros, espacios públicos. O sea, son los raperos que se portan bien, que hablan, no sé, del amor, de la libertad, así, abstracta, que no le ponen nombre y apellido a las cosas que están pasando. Y desgraciadamente el hip hop cubano está prácticamente en el clandestinaje. Lo que tenemos fuerza en las redes sociales. Hace poco salió el tema Patria y Vida, que se convirtió en un himno nacional, que va a conectar a muchos cubanos, y hay raperos ahí. Casi la mayoría de ellos salieron de movimiento de rap de Alamar, como es Gente de Zona, Orisha, está Michael Osorbo, está el Funky, que son gente netamente que salen de movimiento de hip hop cubano. Y tenemos artistas como los Aldeanos, que están muy activos en las redes sociales, pero viven fuera de Cuba. Y eso a su vez le da más cobertura de internet, de poder hacerse promociones, de poder tener una carrera seria como artistas, ¿no? Y les da más un impacto. El hecho de un artista de rap, cuando un artista de rap como yo decide quedarse a vivir en Cuba, eso trae como consecuencia que vas a ser menos visible, vas a tener mucho menos impacto que si vivieras fuera de Cuba, y a la vez estás ahí con tu gente. También hace que tus letras y tus canciones sean como bien aterrizadas, y hay un grupo de raperos que sí hemos decidido quedarnos en Cuba, vivir con los cubanos todo lo que estamos pasando, para tener este discurso más aterrizado con la realidad y más conectado con la realidad inmediata. Eso es más o menos lo que está pasando ahora con el rap cubano. Gracias. Sí, mi pregunta es, porque pensando un poco en la pregunta sobre tecnología, ¿no? Y pensando en que en Cuba ahora mismo la tecnología digital ha tenido tremendo impacto en la música, específicamente, ¿no? Y casi que ha revolucionado el campo musical en términos de producción y en términos de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces los músicos han dejado de depender de la producción estatal y tienen acceso a una producción que es prácticamente completamente independiente y fuera de las manos del Estado, ¿no? Entonces están todos estos estudios independientes, todos estos estudios que son estudios caseros, ¿no? Y es increíble porque en el resto del mundo tú tienes algunos estudios caseros que es el underground, ¿no? Pero en Cuba es al revés, todo es underground, ¿no? Toda la música, incluso la música de los músicos que antes recurrían al Estado, se está haciendo en estos estudios caseros, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿cómo tú ves el panorama de la música actual en Cuba? Y cómo tú ves, por ejemplo, pensando en el reggaetón, que es una música muy buena, hemos conversado, ¿no? En términos musicales, y dejando la lírica aparte, que eso es otra conversación, y no estoy diciendo que sea mala, digo que es polémico, si es bueno o mala, pero eso es otra conversación, ¿no? En términos meramente musicales es una excelente música y se merece el título de cubatón porque es una cosa muy peculiar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama y cómo ves tu música dentro de ese panorama, no? Bueno, evidentemente el gobierno cubano, como es dueño de todas las instituciones musicales que te dan papeles para trabajar, por ejemplo, todavía existe esto de los papeles para trabajar, para tocar en un club o en un teatro. Si no audicionas en la empresa cubana de la música que la dirige el Partido Comunista de Cuba, todavía no te dejan cantar en estos lugares, hacer conciertos y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que está el paquete de la semana, está Facebook, está Telegram, y hay varios grupos de este tipo, y ahí los artistas van directamente a un estudio casero.
se pagan una producción musical allí, se hacen una música totalmente alternativa al gobierno cubano. Y hay muchos artistas que están incluso pegados ahora en Cuba, que tienen mucha visibilidad. La gente lo está escuchando mucho porque han acudido al paquete de la semana, porque han hecho su música totalmente independiente al Estado. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos no tienen permiso para tocar en cines, teatros y clubes porque no tienen los papeles de la empresa. Hay 2 o 3 cafeterías y como paladares y restaurantes particulares donde dejan cantar a estos artistas nuevos que están emergiendo y que están teniendo cierto impacto en la sociedad, haciéndolo todo independiente. Entonces están surgiendo este tipo de espacios. ¿Qué pasa? Que una cosa como el paquete de la semana o como este tipo de grupo que permite que estas producciones artísticas lleguen a las casas de los cubanos, pasa también por un comité de censura. Entonces, en el caso de la música popular, generalmente son letras jocosas que hablan, no sé, de la sexualidad del cubano, de la fiesta, no sé, o de cosas más como los grupos, como las pandillas o cosas locas que están apareciendo en Cuba, clanes religiosos y discursos muy del underground, muy de los barrios adentro, letras a veces bien sexistas, hablando de drogas y este tipo de cosas. El gobierno no está teniendo ningún problema con esto. El gobierno está censurando a artistas que tienen un discurso que habla ya de los derechos humanos, de la raza, de género. Ya cuando empezamos a tocar temas serios de lo que necesita nuestra sociedad para mejorar, ese tipo de artistas sí está prohibido y sí pasa por el comité de censura que está filtrando todos estos espacios independientes. Yo puedo hacer música independiente en mi casa y la puedo poner en Facebook o en Spotify a través de algún amigo que viva afuera, pero sin embargo no puedo estar en el paquete de la semana. Ya cuando el arte sí se torna crítica al sistema, ya cuando el arte se torna propositivo y crítico, ya no, entonces sí te coge la censura a todos los niveles. Entonces todo esto que está pasando alternativo, lo que está pasando es que el gobierno está filtrando a las personas que tienen una visión muy propia y muy crítica o muy diferente de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, y sin embargo está dejando pasar toda la delincuencia y todos estos discursos sexistas o sobre droga o violencia que está promoviendo la juventud cubana. Y eso es un problema gravísimo que estamos teniendo ahora en el panorama nacional, que está teniendo un impacto directo en la sociedad cubana y en los valores de la sociedad cubana. A mí me interesa mucho la dimensión de la vitalidad porque, como habías dicho, que la performance y la poesía, pero un tipo de poesía que no era un texto, sino más bien era como encarnada, y en este sentido era más como poética o poiesis, o sea, era una invocación de una realidad, pero que ustedes también actuaban. O sea, no era escribir y ya está. Muchas veces poesía puede ser esto que habías mencionado de llevar las sillas a la parada de autobús porque simplemente aquí estaba pidiendo asientos y ustedes se convertían en una especie de cumplidor de sueño, ¿no? De genio de la lámpara. Que esto era muy interesante del taller de ¿cómo le llama? El taller de idea, de creación, no recuerdo bien. Bueno, teníamos un laboratorio, un cósmico, y teníamos varios talleres, pero que empezamos a incorporar todo lo que estudiamos en las vanguardias, lo que aprendimos de los movimientos de dub, deep, dub, de los situacionistas, de donde empezamos a usar todo el performance, el happening, los conceptos de ready-made, empezamos a meter todo lo que el arte mundial ya había alcanzado como propuesta, incluso rescatando cosas que estuvieron pasando en Cuba, muy underground, porque no somos el primer grupo que termina hacinado en las casas, bajo vigilancia de la policía política. O sea, hay una tradición de eso en Cuba. Pero nosotros llegamos en una época también más tecnológica y nos permitió como cierta visibilidad. Y supongo que deben surgir, cada vez que surge un grupo nuevo, como por ejemplo San Isidro,
que alrededor de San Isidro se nuclearon grupos como OVNI Zona Franca, gente de Rotilla, gente de Grupo 1, que fueron los festivales como Yacer Castellano, que son los creadores del Festival Nacional de Rap Cubano. Toda esa gente se nuclean en un proyecto como San Isidro, que es una época donde hay mucho más visibilidad, mucho más tecnología. Creo que todos estos grupos van a seguir naciendo, van a seguir apareciendo, pero depende de la época en la que estemos y el nivel de acceso a la tecnología van a tener más impacto en la sociedad cubana y en el mundo. Sí, y lo que quiero decir es que esta vitalidad les daba como una especie de penetración de la realidad mucho más inmediata. O sea, mirando un poco la evolución, yo me preguntaba si te parece, en tu opinión, si hay como una especie de proceso de totalitarización, porque se sabe que el totalitarismo como que trata de extinguir estas facultades para la pasión, para la acción, para la comunidad. Sin embargo, se ha visto que cada vez más hay una diversidad. O sea, a pesar de la hostilidad del sistema, a pesar de las medidas restrictivas, a pesar de que siguen usando los mismos mecanismos, hay como dos versiones, me parece, ¿no? Uno puede pensar si realmente los totalitarismos han aprendido tanto como que ya la resistencia pacífica, que es la que generalmente emplea la disidencia en Cuba, o no violenta, ya los totalitarismos no le hacen nada, no hay medias, no hay grietas con eso, ellos simplemente han integrado una manera de reprimir eso y seguir su evolución, o realmente sí hacen, sí hay una esperanza, sí el 11J es un acontecimiento que cambia toda la historia, que no necesita pensarse desde una tradición, sino que realmente a partir de ahí ya hay una nueva natalidad del pueblo cubano y todo lo que pase después ya está en las manos de las personas que están sufriendo, que lo último que le queda es el cuerpo, que lo último que le queda es mucha hambre, mucha desesperación, y han dicho, mira, este es como lo último que voy a aguantar, y sí, el gobierno que me desconoce tiene que temer de mi furia, de mi indignación y de mi cuerpo, que o sea, el cuerpo no se puede como sustituir, no puede haber dos cuerpos o una misma coordenada. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero, el arte tiene esa magia y esa licencia poética de proponer algo en la realidad. Uno puede hacer su película, ¿no? Uno puede encarnar un personaje y ese personaje llevarlo a la vía pública y ponerle el nombre de arte y hablar o denunciar cualquier cosa. Ahora, todas estas mismas protestas que estamos hablando el 11 de julio tiene un basamento, porque antes de la gente atreverse a salir así como así, la gente tiene que ver que eso se puede hacer también, ¿no? Porque hay mucho miedo. Y detrás hay un 15N, hay un 27N, pasaron cosas que los artistas demostraron a nivel público en las redes sociales, en todos lados, que sí se podían enfrentar al gobierno y podían hacerle pruebas. Incluso lo que pasó frente al Ministerio de Cultura por los artistas hizo que mucha gente que nunca habían tenido una postura como contraria al régimen se sumaran a esto, y esto lo vio el país completo. Y luego el país completo empezó a ver cómo el gobierno cubano empezó a reprimir a artistas, empezó a ganarle sus casas, a hacer como una violencia excesiva sobre ellos, que despertó en muchas personas vergüenza, ¿me entiendes? Como no te puedes quedar callado, tienes que sentir mínimamente vergüenza de lo que le están haciendo a estos muchachos, porque eso está mal. Y fue tan a la cara, y todo eso para mí sí fue un basamento, fue como una base que estuvo abajo, que impulsó a los cubanos de cierta manera. Sí podemos tomar la calle, sí podemos gritar, sí podemos salir y podemos hacerlo. Me parece que los artistas tuvieron muchísimo que ver en eso, como también otros artistas hicieron estrategias oscuras de coger toda la atención, por ejemplo, de todo lo que estaba pasando, y después que tenían toda la atención, bueno, cortaron de pronto, se fue como el caso de Junior, no sé, que se fue de Cuba y de pronto eso se quedó así y en el aire, y toda la atención que tenían, no sé, Luis Manuel, Marquero Sorbo, o movimiento 15N, 27N, todas esas cosas pasaron a un segundo plano, y esas cosas como se borraron. O sea que también el arte, como decía Vico, sí, el rapero, una canción que me sirve para edificar como para matar a toda una nación. El arte, también los artistas guatacones del gobierno, los artistas que son como los bufones de la corte, están haciendo sus cancioncitas también y sus campañas de apoyo al gobierno. Y sí, el arte es un arma de doble filo.
pero nosotros podemos usar el arma por el filo que queremos también. Y es lo que hemos hecho. Tú hablaste del momento en que los expulsaron de la galería, que a nivel simbólico me parece como que muy fuerte esas imágenes. Y después inauguraron como las casas templos. Y a mí me interesaría, bueno, ya eso tiene como una dimensión espiritual muy marcada. Y a mí me interesaría saber si eso tiene que ver con el cambio de la institución al espacio privado o estuvo antes también en el espacio de la galería. Bueno, nosotros nos expulsan de la galería de arte precisamente porque empezamos a comportarnos como una familia. Empezamos a tener una relación con la comunidad donde el arte sencillamente sucede. Y las instituciones cubanas tienen una programación. Para hacer cualquier actividad en una institución cubana hay que presentar un proyecto. Este proyecto se discute en el Partido Comunista de Cuba, se discute entonces se aprueba o no se aprueba. Entonces nosotros empezamos a tener una relación directa con el arte que sucede. Y ahí fue donde empezamos a tener ese problema con las instituciones y donde somos expulsados y declarados enemigos de la revolución. Y vamos a nuestras casas y en nuestras casas seguimos haciendo lo mismo que hacíamos allí. Seguimos leyendo libros, seguimos compartiendo conocimiento, compartiendo entre amigos nuestra obra, nuestras películas, nuestros libros, nuestra música. Y la gente de la comunidad empieza a ir a nuestras casas. Eso tampoco le gusta al gobierno y estamos ahora en el punto donde tampoco nos permiten hacer algo dentro de nuestras casas. Nos reunimos más de 2 amigos en una casa o 3 y nos pueden meter presos. Sabes que eso me hace pensar que de pronto también ustedes estaban teniendo como una especie de educación alternativa, ¿no? A través del arte, pero una educación que era artística y a la misma vez política, pero que era alternativa a la escuela, a las universidades, a los sistemas ya implantados. Y me llama la atención y me gustaría saber qué leían ustedes, cómo fue que ustedes fueron formándose como artistas también, porque eso fue una formación de muchos años. Y fue una cosa, y es interesante porque, digamos, la revolución, lo que llaman revolución, siempre habló de darle oportunidades a las personas que no tenían oportunidades, de, por ejemplo, hizo un movimiento de artistas aficionados que al principio funcionó, pero como todo después se convirtió en algo regido por el Partido Comunista y completamente orientado por el Ministerio de Cultura y de la Seguridad del Estado al final. Y ustedes un poco empezaron por ese movimiento un poco autodidacta, digamos, como artista y ciudadano, y después cómo entra eso en conflicto, ¿no? Que es algo que ellos al mundo lo quieren proponer como, mira, como somos de generoso, pero cuando surge Orni Zona Franca, que es el epítome de eso, entonces lo prohíben, ¿no? Y bueno, me gustaría saber cómo fue esa educación alternativa que ustedes tuvieron, que leían casi. Ok, bueno, nosotros, el proyecto de nosotros surge en medio de un periodo de crisis de los años 90 en Cuba, de una crisis fuerte, donde la gente tenía hambre y los cubanos empezaron a usar la magia, literalmente hablando. Empezaron a usar una serie de rituales que tenemos en la cultura de nosotros, que vienen de África mayormente, y la gente empezó a hacer una cantidad de rituales que eran en el medio de la calle también. Limpiarse con un coco, salir con una ropa con hueco, ponerse una flor en la cabeza, poner una ofrenda en un árbol, y la calle se llena de estos símbolos mágicos y nosotros empezamos a usar toda esta simbología también y todo este conocimiento para intervenir a la realidad. Entonces empezamos en nuestro taller, por ejemplo, abríamos espacio para que alguna persona diera una conferencia sobre yoga o reiki o todo este tipo de cultura más espiritualista, o traíamos a grupos pensadores, no sé ¿cómo se llaman esta gente de Dimitri?
y Chaguacea. Ajá, el observatorio crítico lo traíamos al taller de nosotros para que dieran una conversación a la comunidad sobre lo que es el totalitarismo, sobre cómo se comportan los estados así, y nos reuníamos alrededor de un libro que hablaba, no sé, de la empresa, del emprendimiento, y lo mismo leíamos libros de autoayuda, que leíamos un libro de poesía, o que nos poníamos a pensar alrededor de algún tipo de movimiento artístico, no sé, como John Cage y la música concreta, y empezábamos a compartir todos estos conocimientos con la comunidad. Conocimientos que no están, que están ausentes totalmente del discurso nacional, grupos, por ejemplo, que se preocupan por los problemas de racismo que existen en Cuba, empezando a darlo todas estas conferencias, haciéndolas públicas, o grupos que están preocupados por el género, o grupos feministas, o cualquier tipo de conocimiento que estuviera ausente de la radio, la televisión y el sistema de educación, que fuera alternativo y necesario para la comunidad, nosotros lo traíamos a personas que se habían dedicado, ¿no?, a estudiar esto, y en el taller de nosotros, no sé, venía un chamán de México y hacía un ritual de nacimiento, y todos nosotros llenos de grasa, pasando unos por debajo de los otros, y o sea, vivimos cosas muy así, que van desde la magia hasta lo más concreto, que es la política o la economía. Entonces nos dedicamos a compartir ese conocimiento con la comunidad, y eso le molestó mucho al Estado porque ese no es el programa de educación que ellos tienen, y empezamos a invitar a personas más críticas, personas que ya estaban hablando de problemas del gobierno como agresor a nuestros derechos a reunirnos, a nuestros derechos de movimiento, de pensamiento y a nuestros derechos humanos fundamentales. Ya cuando empezamos a discutir y debatir alrededor de, por ejemplo, cómo otros países se han liberado de esto, cuando empiezas a compartir conocimiento, no sé, como lo que es Gene Sharp o este tipo de ideología de luchas no violentas, ya llega un momento que el gobierno empieza a verte como un enemigo, ya cuando uno empieza a usar el performance y la intervención pública como denuncia social, y ahí fue donde evidentemente nos expulsaron del sistema cultural cubano y nos declararon enemigos de la revolución cubana. ONNI fue entonces ¿de cuándo? ¿98 a 2009? 98. Hasta 2009, 11 años. Bueno, todavía estamos viviendo los efectos de esos 11 bueno, hasta años. 2012, 13, por ahí, 14, okay. 15, sí. ¿Pero cuándo fue que los votaron de...? 2009. 2009. Nos prohíben en todas las instituciones, pero nosotros sobrevivimos 4 o 5 años más en nuestras propias casas, pero sin poder buscar un peso, sin poder ganar dinero, sin poder trabajar. Entonces muchos artistas del grupo se llenaron de hijos, empezaron la necesidad de que darle de comer a los hijos y empezaron a viajar a otros países, a hacer vida, no sé, en Miami o y en Europa, y nos fuimos dispersando, quedamos como 3 en Cuba, dedicados a nuestra familia, a nuestros proyectos personales, y lo que nos ha quedado es la amistad. La familia que crearon. La familia que creamos, así mismo es. Oye, muchísimas gracias, David. Si más nadie tiene preguntas, te damos, bueno, la bienvenida aquí. Sabemos que hoy vas a hacer un concierto en solidaridad con las víctimas del desastre de Matanzas que sucedió ayer, y bueno, continúa hoy. Y bueno, nada, vamos ahora los que estamos aquí a disfrutar de tu arte. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, y muchísimas gracias a todos los que vinieron. Gracias a ustedes, cabrón. Gracias.